nombre es Juan Francisco Bellón y hoy vamos a hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que cuando está bien hecho te atrapa desde el minuto uno: las escenas iniciales. Esos primeros minutos que nos dan el tono, el ritmo y sobre todo las emociones con las que vamos a vivir el resto del episodio. Y bueno, si hay una serie que últimamente lo ha clavado en ese sentido, esa es The Last of Us, porque vaya tela la forma en la que han sabido aprovechar esos arranques en los últimos capítulos de la segunda temporada. Escenas que no solo impactan, sino que se te quedan en la cabeza y, más importante aún, cobran sentido cuando avanza la historia. Así que en este episodio vamos a repasar cómo The Last of Us ha perfeccionado ese arte de empezar fuerte y con sentido. Y por supuesto con spoilers, así que ya sabéis, si no habéis visto los últimos episodios, os recomiendo parar aquí, poneros al día y luego volver a escucharnos tranquilamente. Lo que quiero destacar sobre todo es cómo esta segunda temporada ha ido construyendo un patrón muy claro. 4 de los 5 episodios emitidos hasta ahora han arrancado con escenas que son una auténtica declaración de intenciones. No están ahí para impactar, que también, sino que establecen el tono emocional y narrativo de lo que viene después. Es como si el primer plano ya te dijera, atento, que esto va en serio, y lo mejor es que cada escena de apertura funciona de forma distinta. Algunas te dejan con el corazón encogido, otras te generan preguntas y otras te preparan para un giro que aún no ves venir. Y esa variedad es lo que para mí demuestra que han alcanzado una madurez narrativa brutal. Ya no se trata solo de contar una historia de infectados o de supervivencia, sino de hacerlo con un sentido artístico real. Y como decía antes, han sido 4 episodios en concreto los que han marcado unas aperturas de lujo: el 2, el 3, el 4 y el 5 de la segunda temporada. Lo curioso es que ya en la primera temporada vimos pinceladas de este estilo, como esa escena de la científica en Yakarta que explicaba el inicio del brote. Pero ahora es como si hubieran decidido ir a por todas. Y sabéis que a mí me parece una evolución lógica. Cuando una serie sabe que ya tiene la audiencia ganada por su historia principal, se puede permitir arriesgar con el lenguaje visual, con los tiempos, con los silencios. Y eso es justo lo que hace The Last of Us en estos arranques. Se toma su tiempo, no te da todas las respuestas de golpe y te invita a fijarte en los detalles, en los gestos y en lo que no se dice. Vamos a empezar con el episodio 2, que para mí tiene uno de los arranques más inquietantes y potentes de la temporada. La protagonista del momento es Abby, un personaje que ya sabíamos que iba a ser clave en esta nueva etapa de la serie, y lo que vemos es básicamente una especie de pesadilla o de sueño lúcido en el que Abby se enfrenta a sí misma. Literalmente, se ve frente a una versión de ella que no reconoce, como si estuviera advirtiéndose del dolor que está a punto de revivir. Todo es muy ambiguo y al principio no sabes si estás viendo una escena simbólica, un recuerdo o una mezcla de ambas cosas. Pero lo que sí queda claro desde el primer segundo es que Abby está rota, rota por dentro. Y eso se transmite con una crudeza impresionante. De hecho, hay un momento muy significativo en el que se dice a sí misma, está muerto, y luego pregunta, ¿quién? Es una conversación consigo misma. En ese momento no lo entendemos del todo, pero claro, cuando más adelante en el episodio o incluso en otro posterior se revela que Joel mató a su padre, esa línea cobra un peso emocional brutal. O sea, es como si esa escena del principio hubiera sido una premonición, una forma de meternos en su cabeza sin que supiéramos todavía qué era lo que tanto le dolía. Y me parece un recurso narrativo súper inteligente. Te siembran la duda, te dejan con la sensación de que algo muy gordo ha pasado y cuando finalmente lo ves, todo encaja. Y duele mucho más porque tú ya habías estado allí en su trauma. Visualmente esa escena también es una maravilla. La iluminación tiene un tono rojizo muy extraño, casi antinatural, que crea una atmósfera de ensueño, pero también de peligro. Y de fondo el sonido de una alarma que no para de sonar. Ese pitido constante te pone nervioso, te incomoda y te recuerda que lo que estás viendo no es normal, que algo va mal. Y lo curioso es que no necesitas que te lo digan con palabras, lo sientes. Y a mí ese tipo de decisiones de dirección me encantan porque demuestran una sensibilidad brutal a la hora de contar cosas sin necesidad de diálogos. Además, lo que me encanta de la escena es cómo conecta con lo que pasa más adelante. Cuando Abby se encuentra finalmente cara a cara con Joel, tú ya entiendes por qué lo odia tanto. Y ya no es solo una chica vengativa, es alguien que lleva arrastrando una herida desde hace años, alguien que vivió algo tan traumático que su subconsciente sigue dándole vueltas. Y el hecho de que esa revelación llegue más tarde
pero se haya anticipado con una escena tan potente, hace que el impacto emocional sea mucho mayor. Vamos, que la escena funciona como un anzuelo, te lanza al vacío y solo cuando aterrizas entiendes por qué duele tanto. En cambio, en el episodio 3 toma otro camino. Aquí no tenemos una pesadilla ni un flashback con doble sentido, sino algo mucho más directo, pero igual de potente. La escena inicial se centra en Tommy y en su dolor tras la muerte de Joel. Es una escena muy cruda, muy íntima, que nos muestra el cuerpo de Joel en una morgue improvisada, mientras a su alrededor se apilan cadáveres de víctimas del ataque de Jackson. Lo que me parece más impresionante es cómo se las apañan para hacernos sentir todo ese dolor sin apenas palabras. Solo con la imagen de Tommy, completamente roto, con la mirada perdida, ya lo entiendes todo. Y claro, ahí aparece un detalle que te toca el corazón, el reloj de Joel, ese que su hija Sara le regaló en el primer episodio de la primera temporada. Sigue ahí, roto, pero él lo lleva encima. Ese reloj es como un símbolo de todo lo que Joel ha perdido y también de todo lo que los demás han perdido con su muerte. Me parece una forma preciosa de cerrar el círculo, de recordarnos de dónde viene todo esto y al mismo tiempo también es un recordatorio de lo que significa la pérdida en este mundo tan cruel y tan deshumanizado, porque al final ese reloj es lo más humano que hay en la escena. Después la cámara se aleja y vemos lo que realmente hay en esa morgue, decenas de cuerpos en un plano durísimo porque te das cuenta de que la muerte de Joel no es un hecho aislado, que el ataque de Jackson dejó un reguero de dolor que va mucho más allá de él. Y lo peor de todo es que eso lo provocó Abby, directa o indirectamente. Es decir, en esa escena se mezclan varias capas de culpa, de duelo, de consecuencias. Y eso hace que el inicio del episodio tenga un peso emocional bestial. Y aún no hemos llegado ni al minuto 5. Eso es lo que me parece una auténtica barbaridad. Y por si fuera poco, justo después pasamos a Ellie. Ella está en una cama de hospital, inconsciente, se despierta de golpe, grita, llora, y ahí es cuando el espectador ya no puede más. Esa mezcla de imágenes de dolor, de pérdida, de rabia, es un torbellino emocional, y lo mejor es que todo esto no necesita explicación, no hay flashbacks, no hay narrador, no hay diálogo expositivo, solo imágenes y actuaciones que te dejan roto. Para mí, esta escena inicial es un ejemplo perfecto de cómo se puede transmitir muchísimo sin necesidad de decir nada. Luego pasamos al episodio 4, que cambia un poco el registro. Aquí nos presentan a Isaac, un personaje del que aún no sabemos mucho en este momento, pero que se nos muestra en una situación muy concreta, dentro de una furgoneta con miembros de Fedra. Y aunque trabaja con ellos, su mirada, su actitud, te dicen claramente que no les tiene ningún aprecio. De hecho, termina matándolos a casi todos, excepto a uno que según él es nuevo y todavía no ha hecho nada malo. Ese pequeño detalle ya te pinta un perfil moral muy concreto para Isaac. Y esto es importante porque si más adelante vas a mostrar a ese personaje haciendo cosas terribles como torturar a un serafita, necesitas que el espectador tenga al menos un contexto, que sepa que no es un sádico sin más, sino alguien con un código. Aunque sea un código muy discutible, la verdad. A mí me gusta mucho cómo esta escena sirve para humanizarlo mínimamente, para darte una pista de que detrás de esa fachada violenta hay matices. Y eso en una serie con tantos personajes complejos, la verdad, se agradece mucho. Lo interesante es que esta escena no busca emocionar como las anteriores, sino situarte. Te dice, este personaje está aquí y esto es lo que piensa. Y funciona, porque a partir de ahí todo lo que haga tendrá más sentido. Y aunque no sea visualmente tan impactante como otras, sí es muy efectiva. Y eso es algo que The Last of Us hace muy bien, saber qué tipo de escena necesita cada episodio y adaptarse a eso sin perder fuerza narrativa. Y por último tenemos el episodio 5. Y qué deciros, probablemente uno de los comienzos más angustiosos de toda la serie. Empezamos con Ellis, un personaje que hasta ahora no había aparecido. No sabemos qué le pasa, pero enseguida descubrimos que ha sellado un sótano lleno de infectados. Hasta ahí ya es duro, pero claro, cuando al final del episodio te enteras de que ahí también estaba su hijo, de la marinera. Es como si esa escena inicial fuera una bomba de relojería emocional que solo explota cuando tienes toda la información. Y eso, sinceramente, me parece una auténtica maravilla de guión. Lo que me impacta de la escena con Elise no es solo el drama personal, sino cómo lo relacionan con el mundo de The Last of Us en general. Porque, a ver, sellar un sótano con infectados ya es una decisión extrema, pero cuando descubres que entre los atrapados está tu propio hijo, ahí la serie te lanza una dimensión de horror completamente distinta.
Y lo mejor, o lo peor, según se mire, es que en ningún momento Elise te lo dice con todas las letras. Lo entiendes tú como espectador cuando Henrianne suelta ese siento lo de tu hijo casi al final de la escena. Es una frase que llega como una bofetada porque te obliga a reconstruir mentalmente toda la escena inicial sabiendo ahora lo que hay detrás. Es de esas revelaciones que te hacen volver atrás en el episodio para verlo todo con otros ojos. Además, la escena inicial no solo va de dolor, también tiene una carga de tensión brutal. En esa misma conversación, Elise menciona que ese sótano tenía esporas en el aire, lo que lo convierte en un foco de infección letal. O sea, no es solo que haya dejado morir a su hijo, es que lo ha hecho para evitar que toda esa zona se convierta en un infierno biológico. Y claro, en el momento en el que lo escuchas por primera vez te suena a una frase técnica sin más, pero cuando llegas al final y ves el sótano, ves los cuerpos medio vivos con los córdiceps usándolos como fábricas de esporas, es que si la serie, es como si te dijera la serie, ¿ves lo que insinuamos al principio? Pues ahora te lo enseñamos y más te vale estar preparado. Y justo eso es lo que me parece tan eficaz de estos arranques, porque no son solo introducciones estéticas o emocionales, son piezas claves que en muchos casos te dan una información incompleta, casi encriptada, que solo cobra sentido al final del episodio. Es como si estuvieras armando un puzzle, pero no supieras que la primera pieza ya estaba puesta desde el minuto uno. Este tipo de escritura es muy difícil de hacer bien y aquí lo bordan. Y no sé vosotros, pero yo disfruto mucho con estas narrativas que premian por estar atento y que te recompensan emocionalmente cuando todo cuadra. Otra cosa que me gustaría destacar es que estas escenas no compiten con el resto del episodio, sino que lo elevan. No es como en otras series donde el principio parece una película distinta, aquí todo fluye. Lo que se insinúa al principio se transforma, se matiza y explota al final. Y eso crea una estructura circular muy satisfactoria. A veces cuando acabas el episodio te das cuenta de que lo más importante ya te lo habían enseñado desde el principio, solo que tú no lo sabías. Y esa sensación de haber sido partícipe del juego narrativo es una de las cosas que más valoro como espectador. Si tuviera que resumir lo que han conseguido con estas escenas de apertura en una palabra, diría cohesión. Porque no son adornos, no son prólogos gratuitos, son el punto de partida emocional y temático de cada episodio. Lo que más me ha gustado es que cada escena tiene una intención clara: mostrar el trauma de Abby, el dolor de Tommy, la moral de Isaac o el sacrificio de Ellis. Y eso hace que te involucres mucho más con los personajes desde el primer segundo, te sitúan emocionalmente antes de que la acción arranque. Y claro, eso se nota en cómo vives el resto del episodio. Mi favorita, sin duda, creo que es la de Tommy en la morgue. Me parece devastadora, honesta y visualmente preciosa. Esa mezcla de dolor silencioso, de respeto hacia el personaje de Joel y de desesperanza en general, es de las que se quedan grabadas. Además, ese guiño del reloj roto me pareció de una sensibilidad brutal. A veces una imagen sencilla puede decir más que un monólogo de 5 minutos, y eso es lo que pasa en esa escena. Me recuerda a esos momentos de The Leftovers o de Breaking Bad donde el silencio lo dice todo. Vamos, para mí es una obra de arte en miniatura. Y bueno, si nos ponemos a teorizar un poco, yo creo que esta tendencia de arrancar con escenas tan cargadas de simbolismo o revelación va a continuar. Me da la sensación de que los creadores ya han encontrado el ritmo, una fórmula que les funciona y que saben que al público les gusta. Así que, si tuviera que apostar, diría que en los próximos episodios veremos más aperturas con flashback, sueños, traumas pasados o decisiones morales difíciles. Quizá incluso alguna escena que parezca inconexa y que luego se revele como clave. Están jugando con nosotros y eso, sinceramente, me encanta. También me gustaría destacar que este enfoque en los arranques dice mucho sobre el nivel de ambición de la serie. No están buscando solo entretener, están buscando emocionar, incomodar y hacernos pensar. No es casualidad que cada inicio esté tan cuidado en términos de dirección, sonido, iluminación y ritmo. Están diseñados para dejar huella, y eso en un panorama donde muchas series tiran por lo fácil es de agradecer. Se nota que The Last of Us quiere ser algo más que una adaptación buena de un videojuego, quiere ser una serie con voz propia, con identidad, y la verdad que lo están consiguiendo. En definitiva, que si hay algo que deberíamos hacer más como espectadores es prestar atención a esos primeros minutos, porque lo que muchas veces parece solo una escena bonita o intrigante puede ser clave de todo lo que viene después. The Last of Us lo ha demostrado con creces en esta temporada y no puedo esperar a ver cómo sigue explotando este recurso. Ya sabéis que esta serie no deja nada al azar y estoy convencido de que los próximos arranques serán igual de potentes, si no más. Así que por mi parte seguiré viéndolos con lupa.
Y nada, ahí lo tenéis. Cómo The Last of Us ha perfeccionado el arte de abrir un episodio. Ya no es solo una cuestión de enganchar al espectador, sino de construir un relato que empieza fuerte y termina aún más fuerte. Si no estabais fijándose en las escenas iniciales, ya sabéis, hay mucho más de lo que parece. Y si sois como yo, seguro que a partir de ahora vais a volver atrás al final del capítulo para revisar esos primeros minutos con otros ojos, porque esta serie, todo, y digo todo, importa. Y ya sabéis, pasaros por nuestro chat de Telegram en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series en telegram.me/fuera de series. Pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado.